Es un privilegio poder encontrarme aquí entre ustedes en estos días, compartiendo la palabra junto a otros hermanos. De verdad que escuchar el reporte del pastor Sugel del año pasado, cuando estuvo con ustedes aquí, es algo que recibimos con gozo. Eh, Sudamérica ha estado siempre en nuestras oraciones y poder ver la obra de Dios que ha estado haciendo, llevando a cabo en diferentes países, llena de gran gozo nuestras almas. Y unirnos a ustedes en la obra del Señor es algo que nos recuerda una vez más que no estamos solos y que estamos juntos haciendo esta obra que, como escuchamos en el día de hoy, tenemos ya la victoria garantizada. El tema que se me ha asignado es el pueblo de Dios como una comunidad viva. Y tanto este mensaje como los demás que yo estaré compartiendo, quiero enraizarlos, no necesariamente exponerlos basados en, pero sí enraizarlos en algún pasaje de Primera de Pedro. Y yo quisiera que fueran abriendo sus Biblias en Primera de Pedro y puedan así leer conmigo una porción de la palabra, tal como escuchábamos una parte de esto en la mañana de hoy. El texto bíblico que estaré utilizando es la Biblia de las Américas, por si acaso alguno de ustedes nota alguna diferencia, es basado en esto. Y quiero leer dos versículos de esos que el pastor Mateo leyó esta mañana, y son los versículos 4 y 5 de Primera de Pedro, capítulo 2. Dice allí la palabra de Dios: y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Eres tú un cristiano inalámbrico? Hoy en día la palabra inalámbrico es algo que está de moda. Quizás algunos la lleven aún más lejos, más moderno y ser Bluetooth. Quizás alguno pueda tener algún equipo electrónico que ya use el Bluetooth. Quizás aquí mismo está funcionando el Bluetooth, yo no lo sé. Pero ¿eres tú un cristiano Bluetooth o inalámbrico? Y a lo que yo me refiero con eso es a un cristiano que sea capaz de funcionar desconectado. Porque eso es lo que es Bluetooth. Yo tenía antes que conectar las bocinas del equipo para que se escuche bien. Dice, si yo uso alguna palabra que ustedes no entiendan, estoy consciente que a veces el español varía de país en país. Si uso alguna palabra de que ustedes no entiendan, siéntanse en libertad de decir, eso aquí se usa tal cosa, para que me entiendan, porque la idea es que me entiendan. Bueno, se imaginen, yo tenía que conectar la bocina, el parlante, para que se oyera lo que yo quería escuchar. Hoy en día es inalámbrico, pero puede haber un cristiano inalámbrico, puede haber un cristiano Bluetooth. Bueno, realmente no. Y parte de lo que yo quiero demostrar hoy es cómo nosotros estamos íntimamente relacionados los unos a los otros, inseparablemente relacionados los unos a los otros. Y no me refiero únicamente al tipo de unión que debe existir en las iglesias locales. Yo me refiero al hecho de que todos los creyentes estamos unidos en Cristo Jesús. Muchas veces pensamos de una manera muy localista en nuestro cristianismo. A mí me ha pasado y me imagino que a ti también, donde nosotros vemos el cristianismo y lo limitamos a lo que conocemos, a aquello a lo que nos exponemos y no pensamos más allá. Bueno, Cristo oró no solamente por aquellos que estaban con él en aquel día, como leemos en Juan capítulo 17, sino por aquellos aún de los que iban a creer por la palabra de los apóstoles. Nosotros tenemos que tener una visión más grande, más global acerca de la vida cristiana. Nosotros no tenemos cuerpos humanos Bluetooth. Nosotros no tenemos un brazo Bluetooth. O sea, que yo puedo desconectarlo y lo dejo por allá por otro lado mientras yo estoy, quizás me está moviendo algo en la cocina mientras por el otro lado estoy haciendo otra cosa. No, mi brazo, mi mano está conectada al cuerpo continuamente. Y la imagen del cuerpo
Para la iglesia es algo que nosotros conocemos y utiliza en el Nuevo Testamento. Todos nosotros estamos íntimamente conectados. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo y nosotros estamos relacionados los unos con los otros. Hay un texto en Efesios 4, no tienen que buscarlo, que dice el apóstol Pablo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Unidos, dice, como por ligamentos y huesos espirituales, unos con otros. Nosotros no podríamos tener ni siquiera el esqueleto solo y que se mantenga de pie, porque esa estructura necesita de otras cosas para poder mantenerse unido. Y así somos nosotros en la iglesia. Así nos describe la palabra de Dios a nosotros que hemos venido a Cristo. Y como les decía, quiero enraizar lo que voy a decir en ese texto de primera de Pedro. Y allí se nos habla y se nos dice que nosotros hemos venido a Cristo y Él es piedra viva y que ahora nosotros somos piedras vivas, pero no piedras aisladas, sino piedras que han sido utilizadas para edificar y levantar algo. Y por eso entonces el apóstol dice, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Eso somos nosotros. Somos piedras vivas en el edificio del Señor. De manera que mi tema trata con el tipo de comunidad que es la iglesia. ¿Qué tipo de comunidad es la iglesia de la que nosotros formamos parte? Una de las razones por la que muchas veces nosotros no cumplimos con la misión que se nos encomienda es porque no tenemos idea de nuestra identidad. Si yo no sé que soy un soldado, no voy a funcionar como soldado. Pues así mismo, de esa forma, si no sabemos lo que somos como iglesia, no vamos a cumplir con nuestra encomienda como iglesia. Y parte de eso lo vio nuestro hermano en la primera exposición que escuchamos hoy. O sea que tenemos que conocer lo que somos para poder entonces funcionar adecuadamente según lo que debemos hacer. Y este mensaje básicamente lo que nos está recordando es lo que somos. ¿Qué somos nosotros? Somos piedras vivas en el edificio del Señor. Y mi primera declaración es que la iglesia de Dios es una casa espiritual edificada con las piedras vivas de los creyentes en la gran piedra viva y angular que es Jesucristo. Y lo repito de nuevo. La iglesia de Dios es una casa espiritual edificada con las piedras vivas de los creyentes en la gran piedra viva y angular que es Jesucristo. Y lo que voy a hacer es desglosar mi declaración. De manera que mi primer punto es, la iglesia de Dios es una casa espiritual. La iglesia de Dios es una casa espiritual. Es una casa, pero no cualquier casa, es casa de Dios. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pablo está dando instrucciones a su discípulo, a quien él ha mentoreado, a Timoteo, y él que está ausente le escribe para prepararle para que la iglesia funcione adecuadamente. Y él le dice en el versículo 15 de 1 Timoteo 3, en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducir, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Quiero que tú sepas cómo debe uno conducirse en la casa de Dios. Pudo haber dicho simplemente cómo uno debe conducirse en la iglesia de Cristo, pero él usa la expresión en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, y enfatiza que Dios es un Dios vivo. Lo que leímos en Pedro es que nos acercamos a una piedra viva y que nosotros somos piedras vivas en ese edificio que es la casa de Dios. La vida hace una gran diferencia en este caso. La imagen de la casa podría darnos la idea de que simplemente se está hablando de un edificio. Está hablando de cemento, de bloques, de ladrillos. Pero esa no es la idea de este texto bíblico.
Para nosotros una casa es un objeto inanimado, pero lo que Pedro tiene en mente y lo que Pablo también en este texto que acabo de leer es una imagen viva, es una imagen más profunda, es una imagen que nos dice mucho e importante para saber cómo debemos conducirnos como iglesia de Dios que nosotros somos. Esta imagen se utiliza más adelante en Primera de Pedro. En el capítulo 4, en el versículo 17, dice Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Pero una vez más, habla de los creyentes como casa de Dios. Y es obvio que Pedro no está hablando de un juicio sobre una casa física, material. Que el juicio debe comenzar por los creyentes, eso es lo que le está diciendo. No es el edificio. La iglesia somos nosotros. Otro texto que también nos da luz es Gálatas capítulo 6, versículo 10. Allí Pablo dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. El término familia tiene el mismo origen que la palabra casa que nosotros vimos en Primera de Pedro. Es la misma palabra. Casa es oikos, familia es oikeios. Vienen del mismo origen. De lo que está hablando la escritura no es de paredes. Lo que está hablando no es del edificio. De lo que está hablando es de aquellas piedras vivas que conforman la iglesia, que somos nosotros. Y aquí se nos está dando una instrucción de hacer bien a aquellos que son de la familia de la fe. Y yo te pregunto, ¿tú ves a tus hermanos en Cristo como tu familia? Porque muchas veces nosotros, sobre todo los latinoamericanos, somos muy apegados a nuestras familias. Somos cercanos a nuestra familia. No importa dónde se muden, hay conexión. Bueno, Dios quiere que nosotros nos veamos así con nuestros hermanos en Cristo. Ahora, ¿ves tú así a tus hermanos en Cristo? Familia. Y familia con la que te pasarás toda la eternidad. Quizás tú digas, gracias a Dios que van a estar glorificados. Bien. Eso lo van a decir de todos nosotros. Cada quien tiene cosas que los demás toleran. Pero el hecho es que somos hermanos en Cristo. Y así es que Dios quiere que nos veamos a nosotros mismos. Y Pablo usa eso de una manera práctica aquí. Él está diciendo el tiempo para nosotros hacer bien a otros es limitado. Nosotros no tenemos todo el tiempo disponible para hacer bien a los demás. Y por eso él dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, porque esas oportunidades se acabarán. Además, vemos que ese bien que nosotros hacemos alcanza aún a todos. Como cristianos, nosotros tenemos que hacer bien a todos, dice. Tenemos que ser gente de influencia. De eso hablaré un poco más en el día de mañana. Tenemos que influir para bien, mostrando las obras de bien a los demás. Y este texto, Pablo lo está diciendo en ese contexto que define a la iglesia como la familia de la fe. Pero Pablo dice algo aquí bien interesante, y es que aunque nosotros tenemos que hacer bien a todos, tenemos que hacer un esfuerzo aún más marcado en hacer bien a los de la familia de la fe. Hay algo en esa unión que debe hacernos cuidarlos mejor. O sea, ¿cómo pensaría uno de mis hijos si ellos ven que yo hago exactamente con ellos lo que yo hago con el hijo del vecino? Dirán, ahí hay algo que no anda bien. O aún lo puedo hacer con un desconocido. Si yo a ellos, al desconocido, le doy exactamente lo mismo que le doy a mis hijos, ¿cuál es la diferencia entonces? Pablo está diciendo, tiene que haber una diferencia, donde hacemos bien a todos, pero sobre todo a la familia de la fe. Ahí tiene que haber un cuidado adicional, un esfuerzo adicional. Está diciendo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay una identidad única para la iglesia en ese sentido. Y somos parte todos de ese cuerpo, somos miembros de esa misma familia. La iglesia es una comunidad y es una comunidad viva, singular, muy especial, a la que Dios nos ha unido en Cristo Jesús. Y es una comunidad, una comunidad que está en continuo crecimiento. Y sigamos utilizando la imagen de la casa y del edificio, porque
Aunque usemos esa imagen que a nuestra impresión sea algo muerto, paredes, es algo vivo en la descripción que Pedro está diciendo aquí. Es un edificio que va creciendo y se edifica, no se detiene. Y solamente sabemos que seres vivos crecen, pero en este caso, esto es un edificio que se mantiene creciendo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí ya vemos una mezcla que hace el apóstol Pablo, donde él no solamente utiliza la imagen de la familia y de la casa, sino que también introduce el lenguaje del templo. Somos casa, somos edificados, pero también somos templo. Y en ese sentido tenemos que ser santos. Aquí está tomando prestado figuras del Antiguo Testamento, como hoy se nos estuvo enseñando en esta mañana. Y nosotros somos identificados como un templo. El pueblo de Dios se reunía en el templo. Ahora nosotros somos el templo. Y somos morada de Dios en el Espíritu, dice el apóstol Pablo acá. Y en el Nuevo Testamento usa este lenguaje tomando prestado cosas del Antiguo Testamento para que entendamos una idea de qué es la iglesia realmente y de lo santo, del carácter santo de aquello con lo que estamos nosotros tratando. No es mi casa, es la casa de Dios y es la casa del Dios santo. De manera que él también tiene exigencias, como lo hacía también en el antiguo pacto. Y usando este lenguaje, dice 1 Corintios 3:17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. ¡Wow! ¡Qué lenguaje! Está diciendo, tengan cuidado de lo que ustedes hacen con la iglesia, porque es de Dios y es templo santo y somos nosotros. O sea que aún podemos aplicar esto a cómo ve Dios la manera como nosotros tratamos a los demás. Nosotros tenemos que tratar el cuerpo de Cristo de una manera santa, porque es casa de Dios y es templo santo espiritual. Según a los Corintios 6:16, también utiliza este lenguaje. ¿Qué acuerdo hay o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios, del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Dónde está ese lenguaje? En el Antiguo Testamento. Está tomando este lenguaje y aplicándolo a la iglesia. Es el nuevo pacto. Y dice, nosotros somos el templo del Dios vivo. Antes, el templo de Dios era llamado casa de Dios. Y aunque yo no me voy a meter en ese tema ahora, si ustedes también buscan, el cielo es llamado también casa de Dios. Es la morada de Dios. Y el cielo será la morada de Dios eternamente y para siempre. Pero es para que ustedes vean donde Dios está, donde el Dios mora, donde Dios reside, esa es su casa. Él ahora reside en nosotros. Yo no sé lo que eso causa, qué impresión eso causa en ti, pero en mí. Trae a mi memoria todos aquellos textos del Antiguo Testamento, del celo de Dios por su casa. Y como Cristo mismo dice luego en el Nuevo, citando ese texto del Antiguo, que el celo de su casa lo consume y cómo Él trató a aquellos que estaban comportándose indebidamente en su templo. Y si tú eres hoy el templo del Espíritu de Dios, ¿qué implicación tiene eso para la forma en que nosotros andemos y nos comportamos? Lo que veíamos esta mañana, somos un pueblo, una nación santa. Así es que Dios nos ve. Y dice, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Wow. ¿Tú te habías dado cuenta de que Dios está aquí? ¿Tú estás consciente de que Dios está aquí?
que Él te está hablando a ti, que le hemos estado cantando a Él en su presencia, de que yo no estoy cantando a alguien que está lejos, a ver si nos escucha. Nuestro Dios está aquí. Él está viendo cómo tú estás adorando. Él está prestando atención a cada palabra que tú dices. Él ama cuando le alaban. Y Él ama ver a su pueblo sediento de su verdad. Dios está aquí. Luego de contrastar a Moisés con Cristo, el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 3, dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Nosotros somos esa casa de Dios, amados hermanos. Y Cristo es el que es el supervisor, dice allí en Hebreos capítulo 3, el supervisor de esa casa. Y lo presenta a Cristo como alguien que es más fiel que lo que Moisés aún fue sobre la casa de Dios. De manera que como casa de Dios, lo que la hace especial es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Es por eso que en un texto como en 1 Corintios capítulo 14, donde Pablo presenta a la iglesia reunida, congregada en adoración, y describe lo siguiente. Llega un visitante y dice, los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Dios está entre vosotros. Fuimos retados, Señor. Fuimos retados en la hora anterior con aquello de que el pueblo de Dios tenía que ser diferente. Y eso sigue así en el nuevo pacto. El pueblo de Dios, nosotros tenemos que ser diferentes. Y está presentando que nuestro servicio de adoración tiene que ser tal que aún viene un incrédulo, dice el apóstol Pablo, y esa persona queda impresionada con el tipo de adoración que nosotros le brindamos a nuestro vivo Dios. Dice, queda tan impresionada que se postra y adora declarando Dios está en este lugar. Eso es lo que queremos que ocurra en todas nuestras iglesias. Eso es lo que Dios quiere que ocurra en todas nuestras iglesias. No solo que Dios esté presente, sino que se perciba la presencia de Dios. Porque Dios está presente con su pueblo. Pero que la perciba aún el incrédulo de esta manera. ¿Recuerdan aquel momento cuando Jacob tuvo aquel sueño donde los ángeles subían y descendían, etcétera? Cuando él despierta del sueño, él dice, ciertamente, el Señor está aquí y yo no lo sabía. Él dice, Dios estaba en este lugar y yo no me había dado cuenta. A veces nosotros venimos a la adoración congregacional y es en medio del servicio que nos apercibimos de que Dios está aquí. Hace rato que Dios está. Dios no es impuntual. Dios llega a tiempo siempre. Y aunque tú no estés consciente de su presencia, Él está con su pueblo. Él lo prometió. Casa de Dios. La iglesia es casa de Dios. Eso también significa que Él es el dueño. Si tú me invitas a tu casa, cada casa tiene sus costumbres. Yo había escuchado que en Oriente las personas les piden a las personas que se quiten los zapatos al entrar. Y en todas las entradas, todos los visitantes dejan los zapatos a la entrada y entran en medias y demás. Pues yo me imaginaba que era así solamente en Oriente. Pero la semana pasada estuve visitando un hogar en los Estados Unidos y ellos lo hacen. Pero quizás no por la misma razón. Es que tenían una alfombra que no quería que se ensuciara y pusieron esa regla. Ahora, ¿qué debo yo hacer como visitante? Esos zapatos están limpios, yo no he pisado nada sucio. No, yo debo ajustarme a las reglas del que me invita a su casa. Me está acogiendo en su casa. Bueno, mis amados hermanos, en tu casa tú pones tus reglas. Y ustedes comen a la hora que ustedes quieren. Y se acuestan a la hora que ustedes decidan. Y ponen los muebles en el orden en el que a ustedes les guste. Si ustedes ven a alguien que venga de afuera y me dice, no, este mueble hay que ponerlo acá. Y ustedes comen eso. No, 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 no. Tienen que cambiar la hora. Bueno, nosotros no debemos darle órdenes a Dios de cómo se deben hacer las cosas en su casa. Y eso pone un peso sobre nosotros los pastores, pero también sobre todo miembro de la iglesia. Porque nosotros no estamos llamados a imponer nuestros criterios.
sino que debemos seguir lo que Dios ha dicho acerca de su casa. Ciertamente hay cosas que Dios no ha legislado. Dios no ha dicho a qué hora tiene que ser el servicio de adoración. Y hay cosas que con sabiduría nosotros tenemos que determinar. No creo que sea sabio que digamos que el culto va a ser a las 3 de la mañana. Yo no creo que haya muchas personas a esa hora. Pero el punto es, Dios sí ha ordenado que nos reunamos. Y Dios sí ha ordenado qué cosas Él quiere que se hagan cuando nos reunamos. Él es el dueño de la casa. Él es el que dice. No, pero ya la predicación ha pasado de moda. Vamos a darle a la gente lo que la gente quiere. Y vamos a eliminar los sermones o vamos a ponerlo de 10 minutos, 5 minutos, que es lo que la gente tolera. No, porque la palabra de Dios es muchísimo más importante que cualquier cosa que tú y yo tengamos que decirle a Él. La palabra de Dios es central en su ministerio. Predica la palabra, le dijo el apóstol a Timoteo. Eso es parte de nuestra misión, porque el dueño de la casa dijo que es así. ¿Ven las implicaciones de uno saber cuál es la identidad de la iglesia? Bueno, la identidad de la iglesia es que es casa de Dios. Es casa de Dios. Y tenemos que recordar esto. Mi segundo punto, parte del desglose de mi declaración inicial, no solamente que la iglesia es casa de Dios, sino que la iglesia de Dios está edificada en la gran piedra viva y angular que es Jesucristo. La iglesia de Dios está edificada en la gran piedra viva y angular que es Jesucristo. Volviendo al texto de Primera de Pedro 2, y si leemos a partir del versículo 4, vamos a ver esto con más claridad. En el contexto, Pedro está hablando de la salvación, en el versículo 2. Esa salvación se encuentra solamente en Jesús. Y entonces dice, viniendo a Él, a Jesús, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura. Y aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra angular preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo es, sin Cristo no hay edificio. Sin Cristo no hay edificio. Lo que ha ocurrido es que los incrédulos ven a Cristo de una manera, los creyentes ven a Cristo de otra forma. Un incrédulo es como si estuviera construyendo y de repente se encuentra con la piedra que es Cristo. Esa piedra no sirve. La desecharon los constructores. Los judíos la desecharon. ¿Recuerdan los debates con los fariseos? Ellos desecharon la piedra. Pero esa es la piedra angular. Esa era la piedra que se necesitaba para darle forma precisamente al edificio. Dice un diccionario bíblico lo siguiente, hablando de la piedra del ángulo o la piedra angular. En tiempos primitivos, cuando se construía un edificio de piedra, se ponía en el fundamento una especial fuerte que serviría de apoyo inicial, formándose ángulos con las otras que se iban agregando. De ahí surgió el nombre de piedra del ángulo, que se utilizó luego para señalar a la persona principal o cabeza de un movimiento o idea básica del mismo, alrededor de la cual se construye el resto. ¿Quién es esa piedra angular en el cristianismo? Cristo es. No hay cristianismo sin Cristo. Cristo es el fundamento. Cristo es la piedra angular del edificio, de nuestra casa. Nosotros estamos unidos a Él. Por eso yo les leí el texto de Efesios 2 anteriormente. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Cristo Jesús es la piedra principal. Todo el resto es secundario. Cristo es la piedra más importante. Y dice entonces, siendo Cristo mismo la piedra angular en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces estamos unidos a esa piedra principal
todos unos a otros, cementados, para que el edificio crezca con la forma adecuada. Y es el mismo Pablo en 1 Corintios 3:11 que dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Se han formado muchos movimientos a lo largo de la historia. Se han levantado falsos cristos. Nosotros tenemos que estar seguros de que nuestras iglesias están plantadas sobre Cristo Jesús y nadie más. Solo Cristo, como decían los reformadores. En unos instantes vamos a hablar del hecho de que la iglesia está compuesta de piedras vivas, que nosotros somos esos creyentes, esas piedras vivas. Pero la manera en que nosotros obtenemos vida o nos convertimos en piedras vivas es precisamente viniendo a Cristo. Por eso Pablo dice viniendo a Cristo. Nosotros ahora somos piedras vivas. Y hermanos, esto es crucial. Nosotros no podemos formar a nuestras iglesias con piedras muertas. Nosotros no podemos estar satisfechos con una membresía llena de inconversos. La membresía de nuestra iglesia debe estar compuesta por personas divinamente regeneradas. No estamos llamados a tener un corral lleno de cabras. Somos ovejas de Jesús. Y en ese sentido es importante que nos aseguremos que esa iglesia, ese edificio, está formado solo por piedras vivas. En Hechos capítulo 4 nos encontramos con Pedro, con Juan ante el concilio, y las autoridades los estaban cuestionando después del milagro de la curación del cojo de nacimiento. Y ellos dijeron: sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de nosotros. ¿Por quién? Por Jesús. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O sea, normalmente nos aprendemos esa parte de ese texto, de Hechos 4:12, pero no unimos con lo anterior que ha venido ocurriendo. Nosotros tenemos que estar seguros de que estamos salvos en Jesús, porque la iglesia está formada por las piedras vivas de aquellos que han venido a Jesús. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Las piedras muertas no se convierten en piedras vivas por unirse a las piedras que ya están vivas. Nosotros no podemos tomar incrédulos e injertarlos en las cosas que hace la iglesia de Cristo y ya por eso considerarlos como parte de la iglesia de Cristo. No. Ellos primero tienen que venir a tener un encuentro personal ¿con quién? Con la piedra angular. Todo aquel que va a formar parte de la iglesia de Cristo tiene primero que tener un encuentro personal con Jesucristo. Tiene que ser salvo por Jesucristo. No nos salvamos. Hacia aquí hay algunos jugado billar. Nosotros decimos de carambola, que le da a una bola para luego ir a otro lado. Esto no es salvación por carambola. Yo no soy salvo porque mis padres son salvos. Yo no soy salvo porque mi familia es salva. Yo soy salvo porque Cristo me salva. Solo Cristo salva. En ningún otro hay salvación. Puedo estar muy cerca de Jesús y eso no me hace salvo. En ningún otro hay salvación y tenemos que insistir en esto. La única manera de pasar de muerte a vida es a través de Jesucristo. Esa es la única manera. Por eso Pedro insiste, que Jesucristo es la piedra angular de ese edificio. No podemos tener otra piedra. Y hermano, no toda comunidad es una comunidad de Cristo. No. La esencia de lo que somos como iglesia está precisamente en Cristo. Si no estamos unidos inseparablemente de Cristo, si no amamos a Cristo, si no adoramos únicamente a Cristo, podemos ser cualquier otra cosa, pero no somos iglesia de Cristo ni casa de Dios. Tenemos que estar unidos a Jesús y adorar a Jesús y vivir para Jesús. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Cristo vino a ser su todo. Cristo es nuestro todo.
Él es nuestro todo. Lo que tenemos que ser más conscientes de eso y hacer de Él nuestra vida. Y por eso es tan central, hermanos, que el mensaje de nuestras iglesias sea cristocéntrico. Que prediquemos a Cristo y a este crucificado. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva. ¿Realmente hay algún otro tema que pueda competir con ese? ¿Podemos nosotros realmente encontrar un tema mejor del cual se predique en nuestras iglesias? Cristo y este crucificado. Es como si Pablo estuviera diciendo, yo no me sé otro mensaje. Ese es el único que me sé. ¿Podía Pablo hablar de 1000 cosas distintas? Mucho sabía él. Pero él dice, yo prefiero predicar a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de salvación. Así que, mis amados hermanos, la iglesia no es solamente casa de Dios, la iglesia también es ese edificio espiritual cuya identidad proviene de Cristo mismo. Cristo es que le da vida a ese edificio. Pero en tercer lugar, mi tercer punto, mi tercer y último punto en este sentido, no es que estoy terminando, para que no crean, pero desglosando mi declaración inicial, esta es la tercera parte de esa declaración que yo les decía. La iglesia de Dios es una casa espiritual edificada con las piedras vivas de los creyentes. La iglesia de Dios es una casa espiritual edificada con las piedras vivas de los creyentes. Volviendo al texto de Primera de Pedro 2:4, él dice, viniendo a él como piedra viva. Y luego dice en el versículo 5, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, nosotros somos las piedras vivas en el edificio vivo de Dios. Dios nos ha dado el privilegio de formar parte de su edificio espiritual y de conformarnos a todos nosotros como parte de ese edificio. Cuando nosotros vemos a un edificio que le falta algo, una casa que le falta algo, llama la atención. Hay algo que le falta o se le cayó algo. Bueno, nosotros no podemos hablar de que somos imprescindibles, pero en la casa de Dios, cada piedra viva que Dios coloca allí es necesaria para su funcionamiento correcto. Eso es parte de lo que Pablo explica con el aspecto de los dones espirituales. Pero, ¿cómo es que nosotros venimos a formar parte del edificio? Solos, nada. Juntos, iglesia de Cristo. No es que solamente somos iglesia cuando nos congregamos. Somos representantes de la iglesia donde quiera que nos movamos. ¿Ven? Cristo está de una manera especial cuando la iglesia se congrega. Pero la verdad es que somos creyentes, representantes de Cristo donde quiera que nos movamos. Pero Dios no nos hizo piedras aisladas. Nosotros podemos encontrar piedras muy bonitas. Ay, qué piedra más linda. Pero hay algo cuando alguien toma ese material y une muchas piedras al mismo tiempo y las pega juntas. Se hace algo glorioso con eso. Y lo que Dios ha hecho con las piedras vivas que Él ha rescatado es que Él ha sabido colocar a cada quien en su lugar. Y te ha colocado a ti y a ti y a ti en su santo edificio para formar parte de ese edificio vivo. Pero solamente con piedras vivas. Y por eso te trajo de la muerte a la vida. Y ahora tú tienes vida espiritual y formas parte de ese edificio. No hay unión de piedras muertas que pueda formar una casa espiritual. Tiene que ser formada por piedras vivas, regeneradas, traídas de la muerte a la vida. No hay lugar para piedras sueltas en ese edificio. Dios no tiene piedras sueltas por acá. Él las une todas en ese edificio.
Por eso no hay cristiano Bluetooth, no hay cristiano inalámbrico. Estamos todos unidos. Dios nos ha unido. No nos podemos separar. Pero mira la piedra que me tocó a mí al lado. Ahora sí es verdad. Dios es tan sabio que Él te puso la compañía perfecta a tu lado. Te llevó a la iglesia donde tú estás. Porque ahí está el hermano fulana y la hermana fulana y ahí están los que van a fortalecerte en tu paciencia y a quienes tú vas a bendecir con tu ayuda. Dios no se equivoca. Pero hay una imagen también que la Biblia utiliza, que podemos aplicarla aquí, que es la imagen del cuerpo humano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y es una figura que exige y demanda santidad y unidad. Es el cuerpo de Cristo. Y además vimos que hablando del templo, somos templo de un Dios santo formado por el Espíritu Santo. Eso demanda santidad, exige santidad, pero también unidad. El cuerpo, para que funcione bien, tiene que estar unido y tiene que coordinarse. O sea, yo creo que yo llamaría muchísimo la atención si mi brazo se mueve solo en continuo y de repente yo estoy aquí hablando yo estoy seguro que eso llamaría muchísimo la atención. Pero cuando un cuerpo funciona normal, con normalidad, eso no llama la atención, sino que todo funciona naturalmente. Bueno, Dios ha formado un cuerpo que funcione cada quien naturalmente. Pero hay algo malo cuando el dedo meñique del pie quiere llamar la atención siempre. No, el dedo meñique del pie debe estar ahí en el zapato. Pero cumple su función. Quítalo para que tú veas cuán necesario es. Dios no se equivoca. El punto es, mis amados, que Dios nos ha dado identidad en Cristo. Y esa identidad está en nuestra unión como iglesia. Y lo que somos es casa espiritual, casa de Dios. Aislado tú por tu cuenta, ¿quién tú eres? ¿Quién soy yo? Pero cuando nos vemos en la iglesia, cuando nos vemos en aquella posición en donde Dios nos ha colocado, entonces allí cobra sentido. El Efesios 4:12 hace una combinación de la imagen del edificio y de la imagen del cuerpo y habla de la edificación del cuerpo de Cristo. Los cuerpos no se edifican, los edificios se edifican. Pero el Pablo habla de la edificación del cuerpo de Cristo, porque es un cuerpo que debe crecer, desarrollarse. Y Pablo hubiera podido hablar del crecimiento simplemente del cuerpo, pero quiso usar la imagen de ese término de construcción para que le demos importancia al punto de que todos estamos creciendo juntos. Todos estamos creciendo juntos. No debe ser, no es correcto que nosotros queramos crecer nosotros y que no nos importe si los demás crecen o no. No, nosotros tenemos que estar interesados en el crecimiento de todo el cuerpo. Y aquí llego a un punto donde quiero hacer, por eso decía que no había terminado, un par de aplicaciones y consejos que se derivan de esta doctrina. Un par de aplicaciones y consejos que se derivan de esta doctrina. No es que ya terminé, me quedan algunos minutos todavía. Esta doctrina, hermanos, debe afectar la manera en que vemos, deseamos la iglesia y nos deleitamos en ella. Debe afectar la manera como veamos la iglesia. A la iglesia otra vez, qué cosa es esta. ¿Es un hastío o es un gozo? ¿Cómo ustedes creen que la cabeza de la iglesia quieren que tú lo veas? Yo creo que no tenemos que convencernos mucho del hecho de que Dios quiere que nos deleitemos junto con el pueblo de Dios. Decía Matthew Henry, cuando tomamos a Dios como nuestro Dios, tomamos a su pueblo como nuestro pueblo. Es como con el matrimonio. El único que se salvó fue Adán, que no tuvo suegra. Pero realmente ya después nosotros nos casamos y sabemos que en el paquete viene la familia. Así mismo, si tú quieres a Dios, vas a querer al pueblo de Dios, porque vas a estar unido por siempre. Cristo yo amo la cabeza muchísimo, pero el cuerpo,
No, amas la iglesia. Amas la iglesia y punto. Los domingos no simplemente vamos a la iglesia. Los domingos vamos a reunirnos con el cuerpo del que yo soy parte. No voy a la iglesia somos nosotros cuando nos reunimos. ¿Puede haber algo mejor para un hijo de Dios que estar en la casa de Dios donde está Dios? Por eso es que el salmista dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Salmo 63:1. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Solo él decía eso. No, después dice, así te contemplaba en el santuario. Algo pasa cuando el pueblo de Dios está congregado. Y Dios se deleita en hacer su presencia allí. Todos nosotros podemos tener memorias de momentos particulares en que Dios se hizo presente para nosotros y nos bendijo en la adoración pública. Y pudimos ver la grabación después y no fue igual. Porque no es lo mismo cuando la unción del Espíritu de Dios está en un lugar. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Salmo 84. Anhelaba mi alma y aún deseaba con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Y luego dice, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Aclamad con júbilo al Señor, toda la tierra con júbilo. Servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Amamos así al pueblo de Dios que Cristo compró con su propia sangre. Y segundo, esta doctrina debe inclinarnos a prestar especial atención a las diferentes responsabilidades que tenemos los unos hacia los otros. Esta doctrina debe inclinarnos a prestar especial atención a las diferentes responsabilidades que tenemos los unos hacia los otros. Yo me refiero con esto a todos aquellos deberes que el Nuevo Testamento expresa con la frase los unos a los otros. Los unos a los otros. Son tantos pasajes que no puedo leerlos todos. Yo conté 47. Pudiera haber más, pero aquí algunos de ellos. Romanos 12:10. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal. Afectuosos unos con otros. No secos ni fríos. Afectuosos. No, pero esa es la cultura. Pero esta es la cultura del Señor. La cultura del Señor dice que debemos ser afectuosos los unos con los otros. Y dice, con honra, daos preferencia unos a otros. En ese mismo versículo hay dos unos a otros. Darle preferencia a los demás. Romanos 12:16, tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar. Tener el mismo sentir. Es que no estamos de acuerdo. No, es que para que haya el mismo sentir no tenemos que estar de acuerdo en todo. Habrá diferencias de criterios acerca de cosas, pero podemos acordar convivir juntos y poder tener un mismo sentir, a pesar de tener algunos criterios distintos, porque nos unen las cosas más importantes. Romanos 14:13, por consiguiente ya no nos juzguemos los unos a los otros. Uy, ese es unos a otros que no se presta mucha atención muchas veces. Juzgamos con mucha facilidad a los demás. Llegamos a conclusiones y damos un veredicto. Por lo tanto, el incumbente es culpable. Y lo decimos a viva voz a los demás, nos atrevemos a compartirlo con otros, porque estamos seguros que es así. Mientras tanto, el Espíritu de Dios te dice, no nos juzguemos los unos a los otros. Ten cuidado con las conclusiones que tú llegas con respecto a los demás. Romanos 15:14, que somos capaces de amonestarnos los unos a los otros. Nadie dice amén cuando se lee un versículo como este. ¡Qué bendición! Que estamos en una comunidad en que podemos amonestarlos los unos a los otros. ¡Qué bendición! ¿Estás tú en una iglesia
donde a ti se te puede amonestar. Aceptas corrección. Tú aceptas que los demás se metan con tu vida. O mi vida es mía. Dice aquí el Espíritu de Dios que somos capaces de amonestarnos los unos a los otros. Eso significa que es hacerlo de una manera piadosa, amorosa, tierna, buscando el bien del otro. Pero hay amonestación. Hay amonestación. Una de las partes más instructivas, nuestras reuniones pastorales, nosotros somos 9 pastores. Una de las partes más instructivas es cuando nosotros repasamos todo lo que ocurrió el domingo anterior. Y ahí vemos cómo pasó con los himnos, la lectura, hay algo que señalar acerca de la predicación, de la enseñanza. Y ahí hablamos con toda franqueza. Pero yo creo que ahí tú metiste la pata, porque dijiste esto y esto. Es una de las partes más instructivas de nuestra reunión. Porque si nosotros realmente aceptamos las cosas que nos gustan, que nos digan, nunca vamos a crecer. Hermanos, hay lugar para la amonestación y en ese sentido tenemos que ser enseñables. El tiempo se me ha ido, pero voy a soportar los unos a los otros, dice la Biblia. Simplemente permítanme recordarles esto, hermanos. Somos miembros los unos a los otros, dice Pablo en 1 Corintios 12, que debemos tener cuidado los unos de los otros. Cuidarnos. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, Dios te hizo guarda de tu hermano. Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 6:2, llevad los unos las cargas de los otros. Hay algunos hermanos que van muy cargados y podemos ayudarles a sobrellevar esas cargas. ¿Te molesta cuando nosotros que tenemos más edad, vamos todos cargados y pasamos por un grupo donde hay jóvenes llenos de fuerza, haciendo ejercicio así, con todos los músculos, y uno va con todas las cajas y uno pasa por el lado de ellos, es como si nadie hubiera pasado? ¿Para qué usan esos músculos entonces? A veces nosotros somos así. Y hay hermanos y hermanas al lado nuestro con cargas difíciles y no nos movemos para ayudarles en eso que tanto está oprimiendo sus almas. ¿Para qué estamos? ¿Para qué somos cuerpo? ¿Para qué estamos tan unidos? Sed amables unos con otros, Efesios 4:32, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Cristo os perdonó. Filipenses 2:3, consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Colosenses 3:12, soportándoos y perdonándoos. Primera Tesalónica 3:12, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Tesalónica 4:18, confortaos unos a otros con estas palabras. 5:11, alentaos los unos a los otros. Hermanos, la iglesia tiene que ser una comunidad de aliento. Nosotros no podemos ir a la iglesia para desalentarnos. Yo a veces le digo a los hermanos que nosotros somos tales, que alguien viene con un problema y nos dice, óyeme lo que me está pasando, esto y esto y esto. Y nosotros venimos y decimos, tú no sabes nada, oye lo que me está pasando a mí. Y es que nosotros cogemos una pala y empezamos a cavar por debajo de los pies para hundirnos más. Cuando debe haber palabras de aliento para levantar, cuando son dos, uno cae y el otro le levanta. No es para eso que nos reunimos en las iglesias. Ciertamente nos reunimos para adorar a Dios. Dios es el centro de nuestras vidas como iglesia. Pero dice la palabra de Dios también que nos congregamos para alentarnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Cuando tú fuiste a la iglesia este pasado domingo, ¿a quién alentaste tú con tus palabras? Al amor y a las buenas obras. ¿Fallaste? Tienes otra oportunidad el próximo domingo. Alienta a alguien. Ve a la iglesia a alentar a alguien al amor y a las buenas obras. El tiempo se me ha ido. El Señor aplique el resto de su palabra a vuestros corazones. El punto es, hermanos, tenemos una identidad gloriosa. Pero es una piedra viva en el edificio de Cristo. Y eso es una gran responsabilidad. Pero Dios nos ha equipado a todos nosotros con su Santo Espíritu para que nosotros hagamos nuestra parte y seamos un edificio glorioso. Con todos nuestros defectos, parecemos un hospital, pero glorioso. Cristo se glorifica en ese edificio vivo.
Y yo veo aquí muchas piedras vivas, potencial de salir allá afuera como piedras vivas para glorificar el nombre de Dios. Pero de eso voy a hablar un poco más en el día de mañana. Vamos a orar.